explicaciones a cosas que tal vez ni requerían explicación, y a esos hombres se les llamaba filósofos. Diga conmigo, filósofos. ¿Todo bien? Y entonces aparecían ahí estos hombres, yo digo, no sé ni qué fumaban, pero filosofaban de cosas de la vida real. Incluso de ahí nació el término las escuelas del pensamiento. Entonces cada uno de esos filósofos se convirtió en un pensador que trató de entender cosas que pasaban en la tierra y que a lo largo de los años se fueron fortaleciendo. Entonces no cualquiera podía hablar con un pensador, y no cualquiera podía llegar con el evangelio a una cultura donde la gente, entre comillas, decía que entendía la vida, cuando realmente estaban solo tratando de encontrar razones ilógicas, ¿verdad? Entonces viene el apóstol Pablo y se entera que Colosas recibe el evangelio, que la iglesia colosense recibe el evangelio, y les escribe como el fundamento. Les decía a los hermanos allá en El Paso, les escribe el fundamento de lo que realmente significa el evangelio, y empieza a decirles: antes del conocimiento de Dios, mi deseo y mi oración desde que me enteré que ustedes aceptaron a Jesús es que ustedes conozcan su voluntad, y que conozcan su voluntad a través de dos herramientas que les voy a dar. Una, la sabiduría de Dios, por supuesto, y dos, el entendimiento espiritual. Diga conmigo, entendimiento espiritual. Pero lo interesante y lo que resaltaba es que Pablo les dice, porque si ustedes conocen la voluntad de Dios y Dios les concede sabiduría y entendimiento espiritual, se lo voy a parafrasear, su vida va a cambiar. Porque entonces le dice: entonces ustedes van a poder andar como es digno del Señor, y su caminar va a ser agradándole en todo, y toda obra que hagan va a fructificar. Y fíjense que lo lindo de todo esto es que nuestra iglesia se llama Cambio de Vida. Y es que en realidad el premio, el galardón del cambio no está solamente por conocer cosas de Dios, sino por conocer a Dios y su voluntad, que finalmente cuando nosotros la entendemos y nosotros utilizamos de la sabiduría de Dios y el entendimiento de Dios, nos da un cambio absoluto de nuestra vida. Entonces yo les explicaba a los hermanos que resulta un poquito complicado hablar obviamente de la ruta del entendimiento, porque todos nosotros en la vida natural, es decir, en nuestra vida cotidiana, han habido cosas que nos ha costado entender y otras cosas que no entendemos aún. Estoy hablando ahorita de la vida natural. Por ejemplo, pongo el ejemplo de cuando tal vez tú eras un niño, un jovencito. Yo no sé si a ti te batallaste con alguna materia de la escuela, que tú digas: mire, pastor, yo era bueno para el dibujo, pero las matemáticas, me explicaba mi profe y no entendía. Me explicaba el director, no entendía. Llegaba a la casa, hacía la tarea, mis papás me trataban de explicar y no entendía. Bueno, pues hay cosas en la tierra que son difíciles de entender. Cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? Que nosotros observamos o que nosotros experimentamos. Les contaba a los hermanos de allá del Paso que a mí me tocó la transición entre la vida sin tecnología y la vida con tecnología, cosa que nuestros hijos no han experimentado. Sí, hermanos, lo que usted está pensando es cierto. Tiene un pastor ya que está medio ruco, medio viejo. Porque cuando yo me conectaba a internet, estaba ahí como por los 12 años que llegó a Guatemala, había un sonidito así medio raro, y te tenías que conectar por la línea telefónica. A mí me tocó esa transición. A mí me tocó la transición de las comunicaciones por medio de la telefonía. Yo todavía me recuerdo, le decía a los hermanos también allá, la canción de los Tigres del Norte, que mostraba una gran realidad, que decía: voy con mi celular en la mano, parezco romano de la antigüedad. Porque yo sé que muchos ni siquiera la supieron porque son recién nacidos, pero era un aparato así con una antena de este vuelo, donde uno dice: ¿cuándo llegaré a tener un celular como el tigre? ¿Va? Porque el tigre sí tenía su celular y hasta cantaba: parezco romano de la antigüedad. Me tocó la transición de ese celular al Nokia de Culebrita. No sé si usted se recuerda de eso. Me tocó la transición del Nokia de Culebrita al Sony y Motorola que tenía MP3.
Me tocó la transición del Motorola y el Sony que tenía MP3 para el que tenía MP4. Y me tocó la transición, perdonen a todos los jóvenes, adolescentes que dirán, ¿y este de qué está hablando? Sí existieron los celulares con juego de culebrita. Y me tocó la transición del celular MP4 al celular inteligente. Les decía a los hermanos que cuando me tocó mi primer celular inteligente, el que no era muy inteligente era yo. Porque me daba miedo usarlo. Decía, si yo le presiono un botón y lo arruino, y peor que me costó no sé cuántos miles, ahorita se pusieron baratos, porque usted se recuerda cuando salieron, no eran baratos. Yo me recuerdo que un día, hermano, es que de veras que a veces le hace falta a uno entender un montón de cosas, porque no lo quería ni usar, hermano. Era mi primer celular inteligente, me daba miedo, no entendía cómo funcionaba. Yo solo sabía que si se presionaba un botón verde, sonaba una vocecita, y si se presionaba un botón rojo, se acababa la vocecita. No, tampoco era tan exagerado, ¿eh? Pero recuerdo que me lo metí a la bolsa y por primera vez fuimos aquí a las grutas de Samalayuca, a las dunas de Samalayuca. Y al pastor José Carlos se le ocurre ser como niño, como dice Jesús, porque el que no es como niño no entra en el reino. Y dije, mira, espérame, había una duna alta, me voy a tirar y me voy a ir así, mira, de vuelta en la arena, como que si fuera avalancha. Le dije a mi esposa, ¿de veras? Sí, le dije. Y me tiré en la duna, dando vueltas así, mire, en toda la arena. Yo feliz, hermano. Yo no sé si alguien lo ha hecho, se lo recomiendo. Pero el asunto es que llevaba el celular en la bolsa y toda la arena se me metió en la bolsa y el celular se echó a perder. Perdí mi celular. Hay cosas en la tierra que a veces nosotros no le podemos encontrar explicación. Les contaba a los hermanos una anécdota de un amigo que yo tuve en Guatemala, con el cual yo crecí desde kinder hasta la fecha. Nos vemos y nos recordamos tantas historias. Le venía diciendo a mi esposa en el carro, mira, qué bonita juventud y adolescencia tuve yo, tantos recuerdos memorables. Porque yo recuerdo que llegaba a la casa de él y era uno de los pocos amigos que tenía un juego que se llamaba Super Nintendo. Y mi ilusión era llegar para agarrar el Super Nintendo y jugar con él Mario Kart, un juego que todavía está ahí de moda. Y recuerdo que cuando ya pasamos a la prepa, yo llegué todo emocionado a su casa a ver si jugábamos Super Nintendo. Y me dijo, mira, me enamoré. Y yo le dije, ¿cómo así? Sí, hay una chava ahí en la prepa que me gusta demasiado. Yo creo que ya se los había contado en algún momento. Y yo me enamoré. Y él, desde pequeño, lo habían educado sus padres para que tocara piano, pero tocaba precioso. Y digo, mira, pero le compuse una canción. ¿Le compusiste una canción? Sí. Mira, escucha. Y el coro, que todavía me recuerdo para decirle cuán impactado quedé con esa canción, que decía, hay cosas que yo no entiendo y una de ellas es el amor. Me interrumpiste mi canción. Así empezaba. Hay cosas que yo no entiendo y una de ellas es el amor. Pero bien arreglado. Como alguien se puede enamorar de la noche a la mañana y empezar a construir sueños e ilusiones sobre la nada. Bien profundo. Y dije, bueno, qué bonita. Hermano, la chica nunca le hizo caso durante un año. No, pero ahorita le va a terminar la historia, porque es que a veces hay cosas que uno no entiende, ¿va? Pero el asunto aquí es que yo llegaba y mira, ahora le puse otra parte. Sin pensar me enamoré de ti y sin querer me ilusioné. Le ponía salsa hasta que después del año la chica le hizo caso. Y es que el que persevera alcanza, muchachos. Recuerdo que después de un mes de que ya andaba con la muchacha, 15, 16 años tal vez, llego yo y me dice, brother, ya terminamos. A la legión, no, hombre, no seas así, mano. Sí, ya terminamos. Es que, no, brother, no es para mí. A la mano, pero si esta canción le compusiste. Sí, pero no. Y la chica empezó a insistirle a él. O sea que yo me puse a cantar, hermano. Hay cosas que yo no entiendo. Ahí es donde quedé más confundido sobre el amor, hermano. Ya no agarré la onda, cómo funcionaba ese asunto, ¿eh? Pero cosas que nosotros vivimos en el planeta que humanamente no se entienden.
Y que después venimos a los caminos de Dios y empieza Dios a mostrarnos sus asuntos, su voluntad, sus caminos, y tampoco se entiende. O sea, si para cosas naturales batallamos, para cosas espirituales, el que no tiene y no conoce la ruta para el entendimiento, nunca va a entender lo que Dios quiere con él. Entonces yo puse algunos ejemplos, yo les compartí a los hermanos en la primera parte de este mensaje, porque en realidad, hermanos, se los digo con todo mi corazón, uno de los deseos que yo tengo como pastor no es que tú vengas a escuchar la Biblia, sino que entiendas la Biblia y que a través del entendimiento, como dice el apóstol Pablo a los colosenses, tu manera de vivir sea digna del Señor. Y que cada obra que hagas fructifique de una manera poderosa, y que también tu caminar sea del agrado del Señor. Y por eso es que desde el principio dijimos, esta iglesia se va a llamar Cambio de Vida, porque lo que anhelamos no es que desarrolles una cultura y costumbre, sino que a través del entendimiento tu vida cambie. Y por eso hay cosas en la iglesia que se juzgan. Y que dices tú, pero esto no tiene por qué ser juzgado, pero como nuestro entendimiento no es espiritual, todo lo vemos natural. Pongo el culto a las 12, pero ¿por qué lo puso a las 12? Si a las 12 qué rico es comer menudo, después de celebrarlo los sábados. Pongo el culto a las 9, pero ¿por qué a las 9? Si los domingos ni las gallinas ponen, ¿qué se cree el pastor? Pongo una actividad el viernes, ¿y por qué otra actividad? Hermano, mire, nuestra mente nunca va a lograr entender lo que es de Dios si no se renueva hacia un entendimiento espiritual. Aunque no me diga amén. Lo que enseñé en la mañana, y eso si usted lo quiere ver, ahí está en las redes sociales, fue el primer tema. Este es el resumen, ¿va?, de lo que di. Yo expliqué cada uno con su versículo bíblico, como siempre acostumbro a hacerlo. Pero Romanos dice que nosotros no deberíamos de amoldarnos al pensamiento de este siglo, ¿sí? Incluso la palabra que usa es: no os conforméis a este siglo. Les explicaba a los hermanos, y solo le doy una pincelada, que es una gran complicación, porque la estructura de pensamiento de este siglo nos la dieron desde el día que nacimos. Y se respetó, o la respetamos, hasta el día en que nosotros conocimos a Jesús, que vino el arrepentimiento, que se llama cambio de pensamiento. Quiere decir que en mi caso, hasta los 19 años, la estructura mental que retuve en mi mente no fue la de Dios, sino fue la de este siglo. Y que cuando yo me arrepentí, el Señor rompió mi estructura de pensamiento, que a eso se le llama arrepentimiento. Diga arrepentimiento. Metanoia es cambio de manera de pensar. Y al romper la estructura que yo había desarrollado por 19 años, me empezó a cambiar la vida poco a poco. Cambió mi manera de hacer juicios, que cambió mi manera. De principio mi pastor o mi apóstol daba una instrucción, y yo decía, antes de que mi mente fuera renovada, el arrepentimiento: qué estricto, ay, qué fuerte, ¿por qué lo dice? Y después empecé a entender por qué lo decía. Pero lo interesante es que empezó a cambiar mi manera de hacer juicios, empezó a cambiar mi manera de planear. Yo no sé si les conté en algún momento a los jóvenes que yo para los 17 yo ya tenía planeada mi vida. Porque así es el mindset del hombre, la estructura de pensamiento del siglo. Planea sin siquiera considerar a Dios y decir: si esta es tu voluntad, Padre. Sino que uno hace todo el tamal y le importa un pepino si Dios está de acuerdo o no. Y yo a los 17 ya tenía estructurada mi vida. Yo le decía a mi papá: mire papá, usted tiene su negocio, yo cuando termine la prepa voy a estudiar administración de empresas, y entonces yo me voy a dedicar a administrar su negocio. Y yo ya tenía hecha mi vida, y a los 17, casi cumpliendo 18, mi papá cierra la empresa y se viene a trabajar para Dios como pastor a Monterrey. Y yo dije: espéreme, me cambió mis planes. Pero en los planes de Dios todo era perfecto, porque esa ruta que él tomó en el año 1999 me trajo a Ciudad Juárez al final. Así que gracias a Dios por esa decisión, porque si no, tal vez no estuviera acá.
Entonces, el punto es que 19 años. Y para romper la estructura que tienes para procesar las cosas en tu entendimiento, solo Dios te puede ayudar. Pero lo primero, como ya, el tema es la ruta para el entendimiento espiritual, lo primero que tendrías que hacer es no conformarte a pensar como piensa este siglo. Y no normalizar. Les decía a los hermanos, perdona, allá prediqué 55 minutos, así que si te interesa, oíla. Pero una vez hablé con como he tenido relación con un montón de creyentes, una hermana cristiana que tenía su hijo, y me iba a decir: mira, me acabo de enterar que mi hijo es homosexual y que tiene su pareja cristiana. Y yo le dije: híjoles, bueno, pues qué bueno que me dices, para empezar a orar y pedirle al Señor que haga ahí una obra en su mente. ¿Por qué orar? Me dijo. Si mientras el amor es puro, ¿qué importa el sexo? Me dijo. Cristiana, amoldada al pensamiento de este siglo. Y así puse un montón de ejemplos ahí de cómo un cristiano no logra tener entendimiento espiritual porque abraza los pensamientos de este planeta. Los ama, los ha atesorado. Y cuando viene Dios en su espíritu a decir: ya no pienses así, dice: no, lo siento, esta manera de pensar e interpretar las cosas es mía. Y así me enseñaron a mí mis padres, porque es más fácil aprender que desaprender. Y en el evangelio de Jesús, si quieres un cambio de vida, te va a tocar desaprender un montón de cosas que te enseñaron mal tus padres, tus abuelos, la escuela y el sistema de este planeta, aunque usted no diga amén. Entonces, la primera cosa que enseñé es que tendríamos que decir: ya no quiero pensar como piensa el planeta. Luego les enseñé a los hermanos que era necesario reconocer que necesitamos una intervención divina, que nadie puede cambiar su manera de pensar solo. Porque les explicaba a los hermanos: ay, Señor, ayúdame porque el tiempo pasa, de que los discípulos de Jesús estuvieron expuestos 3 años y fracción a la palabra más pura que ha habido sobre el planeta. No a la predicación del pastor José Carlos, no a la predicación del apóstol Pablo. Estuvieron expuestos a la predicación del Verbo hecho carne. O sea que ellos tenían bistec puro. Cada vez que le abría su boca y ellos escuchaban, ha de haber sido algo asombroso. Si ahora yo lo leo, digo: Señor, masacre esta revelación que tú tienes. Pues él era el Verbo hecho carne. Él hablaba de lo que había oído de su padre, dice la Biblia. Y 3 años y fracción y no le entendieron. Cuando empecé a hacer la revisión dije: ¡hala! Estos escucharon a Jesús 3 años y fracción, y cuando Jesús resucita, Jesús se da cuenta que habían entendido solo el 1% de todo lo que Jesús había dicho. Si quiere decir, y esto es grueso, pero quiere decir que hay gente que está expuesta a la verdad y que aunque lleva 3 años en la iglesia, 12 años en la iglesia, 7 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, todavía no entiende nada. Porque no es que se te dé una buena palabra, sino que Dios te conceda como un don, en medio de una intervención divina, el ensanchamiento de mente para entender lo que se te está diciendo. No bastaba solo con escuchar hablar a Jesús, se tenía que entender lo que dijo. Entonces dice que él apareció resucitado y dice que le dijo: hoy sí, resucité, reciban entendimiento para que comprendan las escrituras. Y cuando les ministra lo divino, ¡fum!, se les abre el entendimiento para entender lo que no habían entendido en 3 años y medio. Una de las cosas que dice Pablo a los Corintios, en el capítulo 3 o 4, si no estoy mal, les dice que la razón por la cual Israel, aunque leía la ley, no la entendía, era porque su entendimiento estaba nublado. Entonces yo les decía a los hermanos, y lo quiero dejar marcado, ya si usted quiere ver la prédica, amén. Pero le decía: hermano, de acuerdo a los cálculos que yo hice, aquí es donde le digo, fuera cómico si realmente no fuera trágico. Pero de acuerdo a lo que dicen los teólogos, de Adán a Abraham pasaron 2000 años. De Abraham a Jesús 2000 años. Y de Jesús a nuestra fecha más o menos 2000 años. Para cuando el Señor le da la ley a Moisés,
más o menos habían pasado de 2600 a 3000 años. Quiere decir que desde los 3000 años hasta la fecha, que van 3000 años, dice Pablo que Israel lee la ley, diga, lee la ley, pero no la entiende. Y es algo que salió de la boca de Dios, escrito con el dedo de Dios. Así que no me va a decir, es que yo ya llevo 25 años en la iglesia. La pregunta es, ¿y qué has entendido? No me saques una credencial de que tú soy cristiano de cuna, pero ¿qué has entendido? Porque 3000 años leyéndola, aprendiéndola de memoria. Usted sabe que todos los judíos hasta los 12 años tenían que aprender la ley de memoria, escuchándola en las sinagogas todos los fines de semana, asistiendo a todas las fiestas de ley sagradas, y después de 3000 años seguirla leyendo sin entenderla hasta hoy, dice el apóstol Pablo. Así que, Padre, que mis 5 años en la iglesia haya testimonio de que entendí por lo menos algo, Señor. Porque aquí el tiempo se lo lleva el viento. Aquí lo que importa no es llegar a un culto, importa entender. ¿Sí? Pero como el entendimiento no te lo doy yo, Señor, que tenga entendimiento, sino que yo oro para que tú lo tengas. El entendimiento es una obra divina. Hermano, trate usted de explicarle algo a alguien, hermano. No, mira, déjame explicarte. Es que el asunto aquí es, ¿me entendió? Te dicen que sí, pero realmente no entendieron nada. Miren, hermanos, déjenme otra vez, les voy a explicar. ¿Me entendió? Amén. Y no entendieron nada. Está como un video que me pasaron ahí en TikTok, porque la verdad que ese video sí dice la verdad. De todo, es que digo que ese sí, porque todo lo demás es un puro rollo, ¿va? Donde dice que la esposa le está diciendo, mira, me voy a ir, pero cuando me vaya, por favor, apagas la olla de frijoles, haces esto, eso, lo otro. Y el hombre está escuchando, pero jerigonza y otras lenguas así, hasta lenguas muertas. No entendimos nada. Y nosotros decimos, ¿entendiste? Sí, y no entendimos ni papa. No importa cuántas veces leas la palabra, lo que importa es cuántas veces has entendido misterios que están en la palabra. Si el entendimiento se te ensanchó para poner por obra lo que sabes. Y Pablo lo dice a los colosenses, mira, es que no importa tanto que conozcan las cosas. Y de ahí refuta el gnosticismo, porque la gente estaba embelesada por conocer más de ese Dios que era nuevo para ellos, pero no estaba interesada en conocer la voluntad de Dios y en entenderla. El tercero que puse es, eso lo dice Proverbios capítulo 2. Dice, clama por la inteligencia y alza tu voz pidiendo entendimiento. Quiere decir que esta es una de las cosas que se pide a Dios audiblemente. Diga audiblemente. No es Señor, abre mi entendimiento. Se tiene que oír. Es un clamor que sale del corazón. Pero bueno, eso ya lo enseñé. Ahora vamos a hablar sobre esta parte 2, que tiene que ver también con este entendimiento, y es una ruta para que tú entiendas, para que verdaderamente tu vida cambie, para que Dios te ensanche en tu pensamiento. Primer versículo, Hechos 8:29 al 31. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve, júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó, corriendo lo oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? Y el eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Un etíope que venía de adorar de Jerusalén, leyendo el libro del profeta Isaías, que no entendía ni papa. Diga conmigo, ni papa. Y es que aquí, por ejemplo, sí estaba recordando, el día viernes hicimos un trabajo allá en El Paso, en la iglesia, ¿verdad? Voluntarios, llegaron los hermanos y luego nos tomamos un café. Y cuando fuimos a tomarnos un café, medio me defendí en inglés, hermano. Pero así fino, ¿ah? Can I get a coffee, please? With cream. Entonces, dos de los hermanos, hola pastor,
nosotros somos residentes, pero ni hablamos inglés y usted lo habla. Y yo le dije, brother, no fue así al principio. Entonces me recordé de una experiencia que había tenido que me ayudó después, ya estudiando la palabra, a entender esto. Porque al final de cuentas lo que quiero dejarle a ustedes, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la ruta para que algún día entendamos lo de Dios? Porque eso es lo que yo quiero, que entiendan lo de Dios. Entonces me recordé que cuando a mí me dieron un trabajo, tenía reuniones virtuales y la gente que trabajaba conmigo solo hablaba inglés, hermano. Y yo recuerdo que fue complicadísimo porque estábamos en reuniones de Zoom y ellos hablaban inglés con acento africano, con acento australiano, con acento gringo, y yo medio masticaba el inglés, y cuando hablaban decía, ¿qué estará diciendo? Entonces cuando me daban el tiempo yo decía, oh yes, yes, I agree, o sea, estoy de acuerdo. Y seguía platicando y después otra vez, what do you think, José Carlos? Porque medio más o menos entendía. Oh yes, yes, I agree. Hasta que algún momento me preguntaron algo que no era de yes y no. Y yo, no señal, I can hear you, decía yo. Y se rieron de mí. Ya era gente mayor, yo era el más joven. Cuando terminó la llamada, me llamó mi jefe, que era canadiense con perfecto español, porque había crecido en Colombia. Me dice, decime la verdad, ¿estabas entendiendo lo que estábamos platicando? Sí, brother, sí, estuve de acuerdo en todo. Lo que pasa, mire, que puro rollo, lo que pasa es que al final se perdió la señal, como que se me trabó el Zoom. Dime la verdad, ¿estabas entendiendo? No, bro, la verdad no entendí ni papá. Porque me dice, a partir de ahora yo sé que vas a aprender a hablar inglés, porque no hay otra manera de aprender a hablar inglés sino hablando. Ya sabes la base, o sea, ahora solo es hablar, vas a ver que vas a hablar inglés. Pero a partir de ahora yo te voy a explicar lo que se está diciendo, para que opines, tu opinión es valiosa para me empezó a como que a dar una honra. Yo no te traje a este equipo solo para que sonrías y seas una fotografía. Yo quiero tu opinión y necesitas entender para opinar bien y no solo decir yes, I agree, yes, I agree. Así que te voy a explicar. Pero ¿sabe qué entendí? Que para que a alguien se le pueda abrir el entendimiento, necesita tener humildad y reconocer que hay cosas que no entiende, y una de ellas es el amor. Esa es la canción la canción de mi amigo, hermano. Pero eso hay cosas que yo no entiendo, y una de ellas es el amor, ¿va? Ok, hay cosas que uno no entiende, pero viene el Felipe y le dice al etíope, ¿entiendes? Y este etíope no batalló para decir, la verdad no entiendo y necesito a alguien que me explique. ¿Sabe cuál es el error de un montón de cristianos que no crecen en su entendimiento espiritual? Porque piensan que lo saben todo. Una vez me topé yo iba con una expectativa a una predicación en un retiro de pastores, y yo recuerdo que me senté para aprender, para decir, y empezó a explicar mi apóstol sobre los turnos de resurrección, y yo, wow, y esto no lo había entendido, va a apuntar, y en eso volteé a ver al de al lado, o a la persona de al lado, era una hermana, y yo no la vi tomar nota. Pero bueno, está bien, pues, si tú no acostumbras, yo te recomiendo que las cosas que vas entendiendo en la vida las anotes, de la Biblia y de la vida las vayas anotando, porque entonces eso va a quedar grabado en el corazón. Pero si no tienes esa costumbre y no te gusta escribir, ¿qué puedo hacer yo? Pero esa es la ruta para crecer en el entendimiento, escribir. Así te ponían en la escuela, para que tu entendimiento se ensanchara y entendieras las cosas, y después estudiaras y, es que aquí lo dijeron, aquí está escrito. Y entonces yo volteé a ver y ella se dio cuenta que ella no estaba tomando nota. Y pues yo seguí mi rollo, me dijo, es que eso que está explicando, eso yo ya lo sé. Dios ya me lo había hablado aún antes de que el apóstol empezara a predicar, pero con un orgullo. Entonces, mientras que nosotros no tengamos la humildad
para reconocer que necesitamos explicaciones de algo. Mira, y no estoy hablando de grandes profundidades, pero escucha pues, si tú querés saber por qué te pido quedarte después de tomar café los jueves, tiene un sentido espiritual. Si no lo entendés, me vas a juzgar. Pérdida de tiempo. Lo peor de todo es que las mismas galletas ponen, ni siquiera son las galletas de naranja que me gustan, mis preferidas. Siempre, porque tu entendimiento está nublado. Pero si tenés la humildad de decir, pastor, ¿por qué el café? ¿Por qué quiere que subamos? O usted es chiflado. Porque si algo le he pedido yo a Dios es que todas las cosas que se hagan en esta casa se hagan por una razón. Hermano, mire, hemos peleado a lo largo de los años para no hacer eventos solo por hacerlos. Usted se da cuenta que no somos una iglesia activista, ni la haremos en el nombre de Jesús. Cuando hacemos un evento tiene un sentido. Cuando no lo hacemos, ¿y por qué no anda trayendo predicadores? Porque no hay razón. De momento pues, cuando Dios me ponga para traer a alguien, lo voy a traer y va a bendecir a todos. ¿Y por qué no hace un evento de tal cosa y otro evento de tal otra? Porque mi trabajo no es hacer eventos, mi trabajo es enseñar la palabra y que usted cada vez que escuche la palabra entienda. Pero no se puede entender si usted no pide explicación. Si no tiene la humildad para decir, mire pastor, no entiendo realmente qué onda, pero explíqueme, ¿habrá una razón por la cual nosotros adoramos, ofrendamos, nos congregamos? Y yo me tomaré el tiempo para decir, sí, hay una razón. La Biblia dice en el capítulo 3 y 4 de Hechos que el fundamento del crecimiento de una iglesia es la oración, la doctrina, que es lo que yo me encargo de darte, la comunión, que es lo que hacemos los jueves, y el partimiento de pan, que es la Santa Cena. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que oyes? No, es que nos ponen a venir de uniforme porque el pastor es chiflado. No, me piden llegar temprano porque el pastor, bueno, mi papá sí fue muy exigente en eso de la puntualidad, hermano. Yo sufrí. Estoy bromeando. Me enseñó un buen principio. Íbamos tarde hoy para el paso. Íbamos, mi amor, es que pues salimos tarde, arreglate, levantate más temprano. Es que no me gusta llegar tarde. Me causa conflicto llegar tarde a las cosas, hermano. Y algunas veces pasa pues, pero ya sí es una costumbre. Bueno, diga conmigo, humildad. Para decir, mira, no importa si crecimos a los pies de Gamaliel. No es que, porque entonces me menospreciarías a mí. Imagínate los que vienen de Guate, de Honduras, donde sus pastores primarios fueron el apóstol Germán, el apóstol Sergio, qué sé yo, algún otro pastor de calibre, y luego vienen acá, dirían, déjeme yo explicarle a usted, pastor. Siéntese porque le voy a explicar cómo funciona este rollo. Se necesita humildad para decir, la verdad no he entendido esto, ¿me lo puede explicar? Para eso es la doctrina básica, para que vengan los elementos de la palabra. Y vale la pena que te inscribas. Tiene un sentido. ¿Por qué? Yo te lo puedo explicar, pero tiene un sentido espiritual poderoso, para que ahí levantes tu mano y digas, mira hermano, pero no entiendo esto. Y que conforme a la unción del Espíritu Santo te vaya siendo revelado todo lo que Dios quiere darte. Porque cada palabra que Dios da, quiere dártela para que la entiendas. Diga conmigo, humildad. Seré humilde. Entonces, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? No pretendas saberlo todo, entenderlo todo, o que estás procesando cosas de manera correcta, porque puede ser que no. Puede ser que no. Y así como estoy también yo en la ruta, tú también lo estás. Gracias, hermano, por ese amén con vigor. Dios te bendiga, ¿oíste? Si alguien no entiende algo, la ruta para entender lo espiritual es preguntar. Y nadie va a preguntar si no primero tiene la humildad para hacerlo. Salmo 73, 16 y 17. Traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Este es Asaf, lo he mencionado varias veces. Verso 17. Déjenme tomar un traguito de agua. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Voy a darle una ofrenda de palmas al Señor.
traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Entonces fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados. Le he explicado varias veces que el conflicto del entendimiento humano es masacre, hermano. Donde uno en algún momento como pastor también puede decir: no entiendo por qué pasó esto. Recuerdo que en una ocasión un hermano era joven, un jovencito, me dijo: pastor, voy a ir a pedir un trabajo, me dijo, y ore para que me lo den. ¿Y de qué te graduaste? Me dijo: soy ingeniero de los industrial, porque era para una maquila. Pero hay una vacante que, pastor, ese, si me dan el trabajo, yo estaría ganando suficiente. Amén, vamos a orar. Me dijo: el asunto es que van conmigo, van otros compañeros que se graduaron conmigo en la universidad al mismo tiempo. Entonces yo le dije con toda fe: ¿vos andás seguro? Porque sos hijo de Dios, yo creo que sí te dan el trabajo. Primero Dios, voy a estar orando, pero anda, entrevistate y todo el asunto. El domingo regresó. No me dieron el trabajo, pastor. ¿Qué le dice usted? Y bueno, pues, ¿y ahora? Pues voy a seguir buscando. Pero ¿sabe qué es lo que más me cala? Me dijo: ¿qué? Que se lo dieron a un borracho de mis compañeros. A él sí le dieron el trabajo, pastor. Y mire, no llegaba temprano, copió en todos los exámenes, porque eran sus compañeros, y le dieron el trabajo, pastor. Era el momento para entrar en un conflicto asafita, porque Asaf tuvo problemas para entender por qué el malvado prosperaba y él no. Porque al malvado le salía todo bien y a él no. Y él llegó a decir en el verso 12 y 13: Señor, son malvados, no se preocupan por nada de ti y cada día son más ricos, dice. De nada, hermano, mira, para qué conflicto en su entendimiento. Dice: de nada me sirvió hacer el bien, evitar malos pensamientos, comportarme rectamente, si al que le diste la plata fue a estos ingratos. ¿Cómo cuesta, hermano? Pues que, pastor, pues que yo me porto bien. Yo soy un buen hijo de papi, ¿ves? O sea, de papi Dios, ¿ves? Yo trato de que mi boca no salga mala palabra. Trato de hacer lo correcto. Me levanto todas las mañanas a buscar al Señor. Pero, ¿y por qué no salen las cosas como yo esperé? Porque el malvado se enriquece y yo, que le estoy echando todos los kilos, a veces ando ahí contando los granos de arroz para cocerlos. Exagerado también, hermano. 4 granitos, cosámoslos, tal vez crecen un poco y de eso comemos. Causa conflicto. Pero viene y dice él, diga conmigo: ruta para entender espiritualmente. Pero dígalo pues: ruta para entender espiritualmente. Entonces fui al santuario de Dios y entendí. ¿Qué entendió? ¿Que por qué le dio al otro dinero y a él no? No, entendió que la recompensa no era el dinero que tenían los malvados en ese momento, sino la vida eterna. Porque dice: ya entendí, estos pueden tener plata aquí, pero en la eternidad mueren eternamente. Ya entendí el final. Se le ensanchó el entendimiento y termina el salmo. Usted lo puede leer diciendo unas palabras sabias, porque entendió. Ahora, yo le subrayé la palabra santuario, porque cualquiera leyéndolo así a grosso modo, pasando la lectura por encima, pensará que el santuario es la iglesia. No. Hay una gran diferencia entre el santuario de Dios y el templo de Dios.
Y lo que dicen todos los estudiosos es que el santuario de Dios es el lugar donde Él magnifica su santidad, es el lugar donde su presencia fluye. Quiere decir que podía haber gente que llegara al templo, pero no entrara al santuario. No sé si me voy a entender. Mira pues, una cosa es llegar al templo y otra cosa es entrar en su presencia. En una ocasión a mí me pasó y yo le pedí a Dios, le decía: Señor, llego a tu casa. Yo empezaba a caminar en los caminos del Señor, pero yo siempre he sido una persona muy apasionada desde que conocí a Jesús. O sea, me aloqué pues, porque me enamoré de Jesús, me enamoré de Él y me siento orgulloso de decir que estoy enamorado de Jesús. Y eso me ha mantenido sólido en sus caminos por más de 20 años. Y al principio tuve la lucha de que se hizo tan de costumbre llegar a la iglesia, porque en realidad es que allá en Guatemala yo iba el lunes, iba miércoles, iba viernes e iba a los 3 cultos del domingo. Y los días que no iba, me iba a hacer escenografía para el servicio que yo tenía en la casa de Dios. O sea que yo tenía una costumbre desarrollada completa de ir a la iglesia. Y me encantaba ir porque Dios me hablaba. Y como después de algunos meses, unos 8 meses, 9 meses, me empecé a enfriar. Y llegaba a la iglesia porque era la costumbre llegar a la iglesia, pero era frustrante no sentir a Dios. Ahora, el problema no era Dios, había algo en mi corazón. Pues yo decía: es que llego y no siento nada. Es más, la predicación hasta me da sueño, decía yo. Y así no era, hasta que el Espíritu me inquietó y me dijo: es que tienes que buscar entrar al santuario. Buscar entrar al santuario. Y cuando yo leí este versículo, dije yo: es en el santuario donde tú empiezas a ensancharnos la mente para entender qué es lo que quieres hacer hoy. Mira, yo no acostumbro subirme a tomar el tiempo para cantar o para adorar. Bueno, siempre canto algo antes de empezar porque me gusta cantar, aunque no cante bien y aunque sea un martirio para usted. Pero yo le aclaré a la hermana Hilda, no es por nada que me subí porque sentí hacerlo. Pero en mi corazón está un gozo que yo quiero ministrárselo. Pero la pregunta que tendríamos que tener hoy es: ¿y tú hoy estás en el santuario o solo estás en la iglesia? Vuelvo a la carga. Hoy, ¿estás en el santuario del Señor o estás en la iglesia como de costumbre? Porque si estás en la iglesia como de costumbre, cuando llegues a la casa, ¿y de qué predicó el pastor? Vas a decir: de la Biblia, algo de la Biblia dijo. Y se echó una canción completa. Hay cosas que yo no entiendo. Y eso fue lo que te quedó. Nada que habló, fíjate que es importante entrar al santuario, es importante pedir que nos ensanche, sino que habló de una canción de su amigo de la prepa. No entendiste nada. Pero no entendiste, no porque Dios no haya hablado, sino porque no entraste al santuario. Entonces, muchas cosas en tu corazón te impiden entrar al santuario. Por eso es que oramos al principio: quita toda carga, todo espíritu contrario, todo pensamiento que no sea tuyo, es llevado cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Porque entonces puede ser que alguien empiece el culto bloqueado. Le conté la historia, hermano. Mire, yo no empecé a pastorear ayer y he tratado de entender. Digo yo: Señor, enséñame a pastorear, porque no puedo pastorear si no sé. Porque si no sé pastorear, voy a lastimarlo a usted. Pero yo en una ocasión tuve la experiencia de un hombre que llegaba a escucharme y a todo lo que yo decía me decía que no. Ya le había contado, creo que sí. Hermanos, y miren tal cosa, la Biblia dice. Y el varón estaba atrás, no estaba tan grande la iglesia todavía. Aquí teníamos el púlpito y él estaba como sentado por ahí por el poste, y yo estaba ahí parado y estaba así de brazos cruzados. Bravo, hermano. Y la Biblia dice, y él me hacía con la cabeza así: no. Todos decían amén.
No, decía, no. Un día, hermano, tomó el valor. Y yo dije, hermanos, miren, entonces nosotros vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Y saca su dedito y ya cuando me sacó el dedito así, pero bloqueado desde el principio del culto. Y me sacó el dedito y me dijo, no, no. Yo me acerqué con él y dije, papito, pero ¿qué? Te he leído la Biblia, pero ¿qué te estoy diciendo? Veo que con tu cabeza me decís no. Y hoy, con el dedo ya me dijiste que no. No, me dijo, es que yo no creo en todo lo que usted predica. Yo sí le dije, hermano, pero con todo respeto, papi, ¿para qué venís entonces? No te caigo bien, porque esa es la evidencia que no te caigo bien. No me recibí la palabra. Brother, hay como 100 iglesias más donde puedes ir a recibir más contento. Sí se fue, hermano. Y ese hermano es y como ustedes les presento ahí es todo el chisme, digo que nos diga. No sé ni dónde está, hermano. No sé ni dónde está. Lo que sí puedo decir es, perdió fácil unos 2 años de su vida conmigo, porque no entendió nada. Y no entendió porque no se le predicó. No, sí se le predicó, pero nunca entró al santuario. Entonces cuando empezamos a orar en el culto decimos, Señor, todo argumento, todo pensamiento altivo, todo orgullo, todo pensamiento que vaya contrario a lo tuyo, todo espíritu inmundo, todo contraataque del adversario, y empezamos a reprender. Pero no es porque tengamos la costumbre de hacerlo, sino porque lo que queremos es preparar nuestra mente para entrar al santuario. Que toda altivez caiga, para que con humildad, como te decía, nos acerquemos a decirle, explícame, papá. Quiero oírte, pero quiero salir de la iglesia no solo con una predicación más, sino con el entendimiento de lo que debo de hacer a partir de hoy. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Último versículo, respetando el tiempo suyo y también su hora de comida. 2 Timoteo 2:4 al 7. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Esto es importante. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas, pon estas cosas en tu pensamiento, y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Lo voy a otra vez. Piensa en estas cosas. Lea usted el contexto, se lo estoy resumiendo. Piensa en estas cosas: soldado, atleta, labrador. Y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Diga conmigo, entenderlo todo. Estas tres versículos 4, 5 y 6 de 2 Timoteo hablan sobre el caminar de la vida del creyente. No se cambió, se desconectó. Si me ayudan mis hermanos de media. Bueno, está en 2 Timoteo 2, 4 al 5. ¿Me desconecto y me vuelvo a conectar o qué? A ver, play, para no perder mucho el tiempo. ¿Me pueden ayudar los hermanos de media ya? Están en eso, ok. Diga conmigo: soldado, atleta y labrador. Piensa en estas 3 cosas y el Señor Jesucristo te dará el entendimiento de todo. ¿Sabes por qué a veces no entendemos lo de Dios? Porque no queremos crecer. ¡Hey, Timoteo! Compórtate en tu vida cristiana como soldado, compórtate como atleta y compórtate como labrador. Y cuando lo hagas, el Señor Jesucristo se tomará el tiempo para darte entendimiento en todas las cosas. Pero el asunto aquí es cuántos de nosotros anhelamos en nuestra vida como cristianos ser soldados, ser atletas
y ser labradores. Mire, desde la base que es en fundamento, primero labrador, después atleta y por último soldado. O al menos así se ve, porque el que más compromiso tiene con lo que hace no es el labrador, sino el soldado. Porque así lo dice la Biblia, que cuando alguien se alista en el ejército, hace todo a fin de agradar a aquel que lo reclutó. Dice que cuando alguien empieza a correr una carrera, corre la carrera de acuerdo a las reglas. O sea, el nivel de compromiso va creciendo, ¿va? Soldado lo último, después atleta, y lo primero el labrador, porque todo lo que hace tienen que hacerlo con fe y con paciencia, para que lo que siempre se cosecha. ¿Qué tipo de cristianismo le gusta a usted? Solo para ponerlo aquí, ya terminé, solo me falta un detalle. Pero ¿qué tipo de cristianismo le gusta a usted? Ah, mira, ahí está, qué bonito. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra, el labrador, tiene que trabajarla antes para poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo, entendimiento espiritual. Ok, ¿qué tipo de cristianismo será más chido? ¿El cristianismo al estilo 40 años en el desierto o al estilo la tierra prometida? ¿Qué piensa usted? Déjeme resaltar algunas cosas. Cristianismo de acuerdo al desierto. No voy a trabajar. Pero aunque no trabaje, me llueve pan del cielo y me mandan, iba a decir golondrinas, pero no, eran codornices, hermano. No necesito ir al mall a comprar ropa, o sea, no se gasta plata, porque mis vestidos crecen. No necesito preguntar yo una dirección, porque Dios todos los días me marca la dirección por medio de una columna de fuego en la noche y una nube de día. No necesito mucho esfuerzo para poder avanzar, porque yo no tengo que construir ciudades que me cuesten. Lo mío son tiendas. Diga conmigo, el cristiano que no hace nada, ni siquiera labrador. Si es obvio, no sembraban. ¿Dónde cosechaban si era puro desierto? Vienen y los meten a la tierra prometida y dice: listo, pues, con mi respaldo, pero con sus manos vayan a conquistar la tierra que les prometí. Saquen a todos sus enemigos, siembren, y si siembran, yo voy a bendecir la tierra y va a producir fruto. Trabajen para que ustedes tengan vestido, obedezcan para que yo no me aparte de ustedes y derrame bendiciones abundantes sobre sus vidas. Y empieza a decirle: la verdad es que a muchos cristianos les gusta el cristianismo que no hace nada. No, pastor José Carlos, a mí lo que me gusta es llegar, sentarme, escuchar la palabra, porque yo vengo a ser edificado, e irme a mi casa, pastor. Ah, vaya. Por eso tu entendimiento no crece. Hermano, mira, ¿será que nos puedes ayudar para servir dentro de la congregación? ¿Serví yo? ¿Con estas manitas? Me acabo de hacer manicure, pastor José Carlos. El que deja de labrar, deja de cosechar. El que deja de correr, deja de ganar. Y el que deja de pelear, deja de agradar. ¿Qué cristianismo llevas? Así que pensalo cuando querrás tirar un privilegio o cuando no querrás aceptarlo. Pensalo, porque entonces tu entendimiento se va a quedar en Kinder One. Pero es que llevo 25 años en la iglesia del Señor Jesucristo. Sí, pero en Kinder. Pero es que yo llevo 10 años con usted, pastor, pero en Kinder. En Kinder. No pasaste a primero primaria, ni a segundo primaria, ni a tercero primaria, ni a bachillerato, ni te graduaste. En Kinder. Dios no me llamó, ni te llamó a ser cristiano de Kinder. Diga conmigo: yo necesito entender.
Denle un aplauso al Señor. No se preocupe, ese es un efecto 3D. No sé si me pueden apoyar mis hermanos. Quisiera orar para pedirle al Señor entendimiento. Este versículo que te puse de último, que es el 2 Timoteo 2:4, léelo en varias versiones. Pero le dice: piensa en esto que te digo, piensa en estas cosas, y el Señor Jesús te ayudará después a entenderlo todo. Diga conmigo: entendimiento espiritual. Yo quiero pastorear al pueblo que venga, hermano. Estoy contento porque estés aquí. Me siento tan dichoso. La semana pasada pasaron como 38 adultos, ¿verdad?, a recibir cobertura, y eran como 43. Algunos no pudieron venir, 44, 45. Pero imagínate, recibimos un grupo tan lindo, con tanta fuerza, que a mí, ¿sabe qué me ha llamado la atención? Y lo quiero destacar para honra y gloria de Dios. Diga amén. Los que han llegado no vienen por la sobra, vienen por el pan. Yo abro mis ojos y en la escuela de obreros: pastor, ¿y podemos estar el lunes, pastor, en la escuela de obreros? Pastor, ¿y qué otro día tiene culto? Pastor, ¿y me puede agregar al grupo de oración? ¿Será que entienden algo que no entendemos los demás? Yo me siento bendecido, porque quiere decir que viene una generación nueva a trabajar con su pastor. Se meten de lleno. Aquí tenemos ejemplos, ¿va? Sí. Hay otro culto, cuente conmigo. Servicio, cuente conmigo. ¿Qué hay que hacer? Cuente conmigo. Y yo le pido a Dios, hermano, que siga creciendo la iglesia así. Pero también le pido a Dios que los que somos cristianos de allá de 20 y pico de años, como yo, 25 años llevo a ser cristiano, 25 años de ser cristiano. Voy a cumplir ahorita 25 años. Que no deje de desarrollarme, porque el que se deja de desarrollar deja de entender. Piensa en esto. Sí, pero es que yo profeticé con usted, pastor José Carlos. Yo prediqué con usted. Amén. Gloria a Dios. Y agradezco a Dios por tu vida. Y Dios sabe cuánto te amo. Pero aquí no importa si tú estuviste al 100 hace 10 años. Aquí importa cómo estás hoy. Porque si dejas de crecer, dejas de entender. Y tiene sentido. Por ejemplo, yo no le voy a exigir a alguien, a mi hijo de 5 años, de 4 años, que entienda cosas que tal vez estoy explicando a mi hija de 13. ¿Sí está conmigo, va? Ahora, si tiene 13 y yo sigo hablándole como una niña de 2 años, Daira, mi hija, por favor entienda, no meta los deditos en la electricidad, porque puede hacer pss, pss. No meta los deditos, mi hija. Y 13 años, y todavía no entiende. Está bien, todos llegamos bebés, pero no para quedarnos así. Diga conmigo: vamos a crecer, labradores, atletas y soldados de Jesucristo. Alguien puede darle gloria a Dios con una ofrenda de palmas. Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Ponte de pie. La ruta del entendimiento espiritual. Ahí te puse los 3 que enseñé en la mañana, pero los que voy a ministrar hoy acá es, diga conmigo, humildad. Padre, yo necesito que me expliques. Necesito que sigas usando mi cobertura para yo entender. Y reconozco que no lo sé todo. Aunque ya he caminado años, sigo sin entender muchas de las cosas que necesito explicación. Gracias por los ministros que has levantado y que me anteceden. Gracias por la generación que va delante de mí, de mi padre, mi apóstol, mi cobertura. Porque a través de lo que ellos enseñan yo he entendido mucho, pero todavía me falta.
Dígale: hazme humilde para entender. Pídelo, dile: Señor, dame humildad. Dame humildad para aceptar esas explicaciones que vienen desde tu presencia, desde el cielo. Dame humildad para no hacer juicios sin considerar lo que tú piensas y lo que tú dices. Dame humildad para no hacer planes sin considerarte para lo que tú quieres. Dame humildad. Hoy, Señor, yo vengo no a la iglesia, vengo al santuario donde tú habitas. No te vayas sin entrar a su presencia. Hermano, no te vayas sin entrar a su presencia. No te vayas sin entrar al santuario. Solo cierra tus ojitos. Sigue hablando con Dios. Dile: quiero entrar a tu presencia. Quiero entrar a tu presencia. Señor, quiero oír tus palabras, quiero entenderlas. Y yo ministro sobre tu vida esa valentía, esa fuerza que tal vez perdiste para seguir desarrollando tu vida como creyente. Llegaste a cambio de vida para crecer, no para quedarte estancado. Llegaste a cambio de vida para madurar, para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Llegaste a esta casa para avanzar en la fe. Empieza como labrador, sigue como atleta y concluye como soldado. Hoy yo te hago un desafío espiritual. Dile: Señor, yo necesito avanzar. No me puedo quedar atrás. Correré y no me cansaré, caminaré y no me fatigaré. Si me he cansado con los de a pie, Señor, te pido que me des las fuerzas para correr con los de a caballo. Hoy, Señor, yo vengo ministrando. Pon tu mano en tu frente. Pon tu mano en tu frente. Yo vengo ministrando tu entendimiento espiritual. Sé humilde, sé humilde. Pon tu mano en tu frente. Pon tu mano en tu frente. Vengo ministrando tu entendimiento espiritual, para que las cosas que no entendías antes las empieces a entender, para que el evangelio tenga sentido para ti, para que sea apasionante, para que sea un evangelio lleno de vida, lleno de experiencias sobrenaturales, para que nunca te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que vuelvas a la casa de papá. Cuando vuelvas en ti, entiendas que ahí es donde está el pan que Él tenía preparado para ti. Hoy ministro tu entendimiento para que crezcas, para que los misterios del Señor te sean revelados y tu vida cambie por completo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Solo dime una vez más con tus palabras. Dile: dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino. Entendimiento con tus palabras. Solo dime, Señor, dime una vez más con tus palabras. Dulces palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino. Con tus palabras, con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambia. Mi corazón ardiendo está, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? Levanta tus manos, dile: Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Díselo. ¿A quién iré?
Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién? Dame 7 minutos, tengo que hacer algunas cosas, pero quiero explicar esto. Este canto ha sido trascendente para mí porque se dio en un momento donde un montón de discípulos de Jesús dejaron a Jesús. Dice que él estaba en el Evangelio de Juan enseñando sobre la Santa Cena. Todavía no estaba participándola, sino que dio una palabra que dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en él, pero si la come y la bebe tiene vida en él, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y dice la Biblia que muchos de sus discípulos empezaron a decir entre ellos: qué dura palabra es esta. ¿Cómo nos vamos a comer la carne y beber la sangre de este hombre? No entendieron. Y dice que desde ese momento dejaron de seguir a Jesús. Discípulos no entendieron y se fueron, lo dejaron solo. Solo se quedaron los 12. Y el Señor le hace una pregunta a los 12. Respondió Pedro, pero le preguntó a los 12 y les dice a los 12: ¿y ustedes también se van? ¿Para ustedes también fue dura la palabra? Y Pedro respondió: no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros entendemos de qué se trata esto, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo ya lo entendí. Yo entendí a quién sigo, a quién sirvo y por qué estoy en este lugar. Porque yo vine a escuchar a Dios. ¿A quién iré? ¿A dónde correré? ¿A dónde me iré? Si solo Él tiene las palabras de vida y nosotros creemos, conocemos que Él es el Cristo. Alguien puede decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Oh, santo! Se quedaron los que tenían entendimiento, y los que no se fueron molestos, lo dejaron de seguir. Que Dios nos abra el entendimiento hoy. Puedes levantar tus manos y decir conmigo: ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Vamos, cántalo con fuerza. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida. Dilo una vez más: ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién? Solo a ti seguiré, Señor. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién? Sello la palabra en tu corazón. Yo quiero invitar a Alexis y a Jackie al frente. Quiero bendecir sus vidas. Ustedes saben que ellos son oriundos del centro del país. No sé si del centro, pero vienen de México. Guapos los mexicanos, ¿verdad? Y en estas semanas ellos han estado sintiendo de parte del Señor una dirección que a mí me costó entender. Mire, hablando del entendimiento, hay cosas que yo no entiendo. Bueno, sí, hay cosas que no entiendo, ¿ah? Pero ellos a través de la oración, a través también de las circunstancias que Dios habló, ellos han tomado la decisión de ir a vivir al centro del país. Y hoy yo quiero bendecirlos porque desde que llegaron ellos fueron ese tipo de hijitos que Dios me dio, que vinieron a meterse de lleno. ¿Qué hay que hacer, pastor? Estábamos construyendo y recuerdo que Dios utilizó a Alexis y aquí en el conocimiento de Alexis de la ingeniería para poder ayudarnos, ¿verdad? Repito, él fue parte de, porque habían hermanos involucrados aquí para levantar. Por ahí vi a José, vi a May, todos trabajaron, yo lo sé. Pero repito, cuando los demás ya eran conmigo, ya venían de 10 años, 15 años. Él llegó y el siguiente día ya estaba en la construcción junto con su esposa. Han dado testimonio de ser fieles con Dios y ser fieles en la casa. Ese testimonio no se gana de la noche a la mañana, como lo expliqué el jueves.
la manera en la que Dios aprueba es con el tiempo. No es como se portaron hoy que llegaron a la iglesia, sino después de los meses y los años, cómo siguieron en su servicio al Señor y cómo se siguen comportando. Doy testimonio de que Alexis es un hombre de Dios y que Jackie es una mujer del Señor, que aman a Jesús con todo su corazón y que están saliendo en orden y con buen testimonio de la casa que yo pastoreo, para los planes que Dios ya tiene preparados para ellos, que aunque en este momento no lo sé, estoy seguro que son los mejores y nos van a hacer falta porque los amamos. Pero estoy consciente de que a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, y esto es aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Hoy quiero bendecirlo, quiero que extienda su mano hacia adelante. Ellos han pasado una prueba dura hace algún par de meses, otra prueba dura meses atrás. Pero Jackie y Alexis, hoy vengo a decirles que el invierno ya pasó, la lluvia ya se fue y viene un tiempo de primavera. Han soportado en medio de la prueba, han resistido en medio de la adversidad. Hoy yo profetizo sobre sus vidas un reverdecer, un tiempo primaveral donde la lluvia se va y viene el tiempo de la canción. Tiempos de amores, dice el Señor, sobre sus vidas vendrán. No van fríos ni van secos, van apasionados y enamorados para hacer la obra que Dios les encomienda. Yo en el nombre de Jesucristo los bendigo como su pastor, como su cobertura espiritual, y extendiendo nuestras manos hacia ellos decimos: Señor, gracias porque tú nos los has dado en este tiempo y han cumplido su propósito en nosotros. Señor, llévalos con bien. Ellos salen esta semana, guarda su caminar, y que sigamos, Señor, escuchando esos testimonios de las grandes cosas que harás a través de Alexis y Jackie. Los bendecimos, hijitos. Los amo con todas mis fuerzas, los amamos con todas nuestras fuerzas. Vayan a conquistar en el nombre de Jesús. Amén. Mire, la verdad, ahorita a veces uno no tiene las palabras, pero aprovechamos porque sabemos que debemos de hacerlo con el entendimiento, como nos decía el pastor. Estamos agradecidos por haber sido Perdón, pero la verdad que se llena uno de muchas emociones. Estoy agradecido por haber formado parte de esta casa, y yo creo que al igual que como nosotros sucedió, yo lo creo fielmente, que los que están aquí y los que vendrán, porque sé que nosotros nos vamos, pero el Señor va a traer una multiplicación de servidores a esta casa, que así como nosotros nunca nos ha abandonado y hasta el día de hoy hemos visto su respaldo, así el Señor va a hacer con ustedes y con los pastores de esta casa, porque sé que todo lo que hacen